Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a iniciar con el tercer módulo de producción de gírgolas sobre sustratos regionales. Espero que los anteriores módulos hayan sido de su interés, que me haya podido explicar de una manera clara, que hayan generado la mayor iniciativas e inquietudes para poder engancharse con este tercer módulo de producción de gírgolas. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les había dicho en módulos anteriores, uno va a tener que armar una formulación, ¿sí?, en la que va a hacer determinados cálculos para poder saber qué cantidad de distintos componentes ponerle a esta formulación de manera de cubrir los requerimientos nutricionales del hongo. Esa formulación además va a tener que tener una determinada humedad y un determinado tamaño de partículas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto definido, vamos a tener que pasar al siguiente paso, que es la pasteurización. ¿Por qué pasteurizamos el sustrato? O mejor dicho, primero, ¿qué es una pasteurización? Es un procedimiento a través del cual uno lo que hace es disminuir la cantidad de microorganismos que están creciendo, ¿sí? Cualquiera de los residuos que nosotros utilicemos van a tener en su conformación, o sobre su estructura, sobre su superficie, otros microorganismos creciendo que pueden llegar a generarnos a nosotros una competencia o complicaciones en el desarrollo del cultivo. Estos microorganismos hay que disminuirlos. Por eso no hablamos de esterilización, hablamos de pasteurización, que se diferencia del anterior en que hay una disminución drástica, ¿sí?, de la población de microorganismos, pero no se eliminan completamente. ¿Para qué pasteurizamos? Bueno, pasteurizamos para que luego no haya competencia, para que luego el hongo que nosotros vamos a sembrar en ese sustrato pueda crecer solo sin competir con otros hongos, con bacterias y demás. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de pasteurización tenemos? Vamos a decir que hay dos grandes grupos de pasteurización, aquellos que usan calor y aquellas pasteurizaciones que no usan calor. Se le dice pasteurizaciones frías o pasteurizaciones químicas. ¿Sí? A continuación lo que vamos a hacer es ejemplificar alguna de ellas. En esta imagen lo que vemos es una gran malla que está cumpliendo la función de colador, ¿sí?, y tiene en su interior, en suspensión, un sustrato, una mezcla, que fue sometida a una suspensión de agua con cal, ¿sí?, la cal de construcción, la cal viva, el hidróxido de calcio, al 3% durante 18 horas, sumergido de esa manera, uno logra hacer un control de la población de microorganismos que pueda llegar a tener ese residuo antes de que nosotros hagamos la siembra, ¿sí? Esa cal tiene un efecto de desnaturalización de las paredes de las membranas, de los microorganismos que están creciendo, con lo cual la mayoría de ellos va a morir durante esas 18 horas, y luego el residuo, con producto de la cal, va a quedar con una condición de alcalinidad muy elevada, sí, que también limita el crecimiento de otros hongos. ¿Sí? Si bien yo les decía en el módulo anterior que los hongos en general prefieren digamos, el pH ácido, hay hongos, hay gírgolas en particular, que tienen una gran capacidad de crecer en situaciones adversas, como podrían ser lo opuesto a la acidez en situaciones muy alcalinas. ¿Sí? Hay algunas gírgolas específicas que se adaptan muy bien a este método de pasteurización, que lo que hace es dejar un sustrato luego muy alcalino. Ellas pueden crecer en el sustrato alcalino y luego lo van modificando, lo van acidificando ellas mismas y llevándolo a un valor levemente ácido, como es el valor, digamos, que en el que típicamente crecen todos los hongos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que mientras que la gírgola está creciendo en ese ambiente alcalino y lo está modificando de a poco, tiene la ventaja de que ningún otro hongo tiene esa posibilidad, dado que no es ácido, sino que por el contrario es un ambiente alcalino. Entonces, serían algunos fundamentos generales de este método de pasteurización química, ¿sí?, que es un protocolo que hemos desarrollado nosotros ya hace varios años y lo estamos aplicando de manera exitosa. Este es el ejemplo que tengo para mostrarle de una pasteurización fría, una pasteurización química. Existen otros, en literatura pueden encontrarlos, pero nosotros utilizamos este. A continuación van a ser todos ejemplos de pasteurización con el uso de calor.
En este caso lo que estamos viendo es el uso de agua hirviendo. Son tambores con mecheros en el que se pone un canasto que queda totalmente sumergido en agua hirviendo, ¿sí? Luego de que el agua rompe el hervor, se cuentan alrededor de 1 hora y media a 2 horas, y ese calor que genera el agua mata, pasteuriza el sustrato que fue sumergido. Tiene la complejidad de que no se puede utilizar para todo tipo de residuos, es muy utilizado en las pajas de trigo, pajas de cereales, o en residuos de mucho tamaño con formulaciones que no tengan pequeños componentes. Quiero decir, si uno quisiera meter en este canasto alguna formulación que tenga harina de maíz o que tenga afrechillo o alguna otra harina muy finita, seguramente el agua va a producir un lavado y la va a arrastrar y se va a ir al fondo, va a quedar dentro del tambor, con lo cual tiene sus limitaciones y dependiendo del tipo de residuo que podamos meter adentro del canasto, que no se pueda, digamos, mover, difundir en el agua, va a ser apropiado para pasteurizar mediante este método, ¿sí? Esto es pasteurización en agua hirviendo, por inmersión. Otro ejemplo es la pasteurización por vapor, pero lo que se llama vapor fluente, ¿sí? Es un generador de vapor, y este vapor lo que hace es pasar a través del sustrato que uno quiere pasteurizar, y luego el vapor se evacúa, fluye, va pasando, entra por un lado y sale por el otro. En este caso lo que les estoy mostrando también es un pasteurizador que hemos desarrollado nosotros, que lo denominamos pasteurizador horizontal por vapor fluente. Se hace también con tambores de 200 litros, tiene una capacidad de pasteurizado de alrededor de 100 kilos por lote, un poquito menos, entre 90 y 100 kilos, y lo que consta es de un tambor completo que tiene al centro un caño unido a un agujero central, ¿sí? Un caño de PVC, y ese caño a su vez tiene agujeros en todo su recorrido para la distribución del vapor. Abajo tiene un tercio de otro tambor que se usa de fondo, se llena con agua, por debajo se pone un mechero y se genera, a partir del hervor de esa agua, se genera el vapor. La parte superior del pasteurizador se calza de manera perfecta, sin que hayan pérdidas, ¿sí? Sobre el contorno de la boca de la parte inferior, ¿sí? Y el vapor que se genera en esta parte inferior ingresa por el caño del centro y se distribuye de manera homogénea en todo el sustrato que está alojado alrededor del caño en el resto de la cavidad interna del tambor. Además tiene una tapa, que es la misma tapa, la tapa típica de tambor, que se coloca arriba con un agujero, que muchas de las tapas lo traen, que permanece abierto y a través del cual va saliendo el vapor, ¿sí? Luego de 1 hora de aproximadamente de evacuación de vapor por el agujero de la tapa, vamos a decir que el sustrato ya ha sido pasteurizado y ya está en condiciones de utilizar para la siembra, ¿sí? Esto es pasteurización por vapor fluente, ¿sí? Otro ejemplo de uso del vapor, pero ya a presión, a una presión reducida, presiones mínimas, por debajo del medio kilo de presión por centímetro cuadrado, es este símil autoclave o pasteurizador horizontal, que lo construimos, también lo hemos desarrollado nosotros, y lo armamos a partir del uso de 2 tambores, ¿sí? Tiene 2 tapas, una tapa en uno de los extremos, otra tapa en el otro de los extremos, y este pasteurizador se vincula a un área limpia, ¿sí? Que es donde se hace la siembra, y la otra tapa, digamos, una de las tapas se vincula a un área limpia y la otra de las tapas está en el área sucia, que es donde uno prepararía la mezcla, humedecería el sustrato y demás. Este pasteurizador adentro lleva un fondo de agua, tiene unos rieles a los costados y una rejilla, ¿sí? Que corre todo a lo largo del pasteurizador para poder cargarlo en todo su interior con bolsas de sustrato para su pasteurizado. Acá hay algunas imágenes. Esta es la boca, digamos, que da al área limpia de este pasteurizador. Este es un ambiente en donde vamos a ver que se denomina ambiente de inoculación, que es donde se hace la siembra, es un ambiente limpio. ¿Sí? Acá tenemos otro pasteurizador, digamos, de otro productor, pero que está sacada la foto del lado sucio, digamos, el área sucia, que es por donde se carga. Acá hay una pared, una puerta, se ingresa al área limpia y a través de esta puerta, en esta área, se hace la siembra.
¿sí? Esto que estamos viendo acá sería el área sucia. Y acá un detalle de un manómetro que tiene para poder tener un control de las presiones, si bien las presiones son muy bajas, les vuelvo a repetir, menos de 500 gramos por centímetro cuadrado, generalmente se usan alrededor, digamos, este aparato, nosotros recomendamos utilizarlo alrededor de los 200 gramos por centímetro cuadrado. De igual manera tiene una válvula de seguridad adaptada para tal fin, con una pequeña llave de purga o de descarga. Bueno, este aparato, además de permitirnos pasteurizar el sustrato para el cultivo de gírgolas, es apropiado también para realizar la esterilización, porque en este aparato sí podemos lograr una esterilización o si bien no sé si una esterilización, digamos una pasteurización muy agresiva, para poder llevar adelante el cultivo de shiitake, ¿sí? Se los menciono brevemente lo del shiitake porque viene a colación de este equipo en particular, nada más que por eso. Pero es un pasteurizador que nos permite realizar una pasteurización para Pleurotus muy efectiva. En este caso hablamos de pasteurización por vapor a baja presión. Por último, les muestro a título ilustrativo un túnel de pasteurización, los grandes establecimientos que producen grandes cantidades de sustrato, sea para la venta o sea para la producción propia de hongos, porque hay establecimientos que producen sustrato para vender, ¿sí? Para venderle a productores que se dedican a la cosecha directamente. Tienen estos grandes establecimientos ya lo que se llaman túneles de pasteurización, es necesario tener una caldera, ¿sí? Y un túnel en donde por abajo se inyecta el vapor y dentro del túnel a granel se agrega todo el sustrato que uno quiere pasteurizar. Estas son imágenes de una planta que había, ya hace un tiempo que no está funcionando, pero que funcionó durante varios años en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, y se elaboraba sustrato para proveerle a distintos productores que querían sustrato ya incubado, listo para poner a fructificar. En este caso sería una pasteurización por vapor, pero tipo vapor fluente, ¿sí? No es a presión. A continuación vamos a hablar de las cepas. Una vez que tenemos el sustrato ya pasteurizado y luego de que se enfríe, si lo que utilizamos es una pasteurización térmica, es necesario ya tener a disposición la semilla que uno va a utilizar para sembrar ese sustrato, ¿sí? Antes de tener esa semilla hay que solicitarla a un laboratorio y hay que tomar una decisión respecto de qué semilla elegir, ¿sí? ¿Qué criterios uno tiene que tener en cuenta para seleccionar la semilla? Bueno, muchas veces se tiene como principal criterio la productividad, ¿sí? La productividad de la semilla es uno de los principales criterios, por eso yo puedo elegir tal o cual cepa, ¿sí? Van a ver que nosotros dentro de Pleurotus, dentro de Pleurotus ostreatus, estoy diciendo género y especie, hay distintas cepas, ¿sí? Dentro de Pleurotus ostreatus podemos tener distintas cepas. Estas cepas pueden variar en distintas cosas. Una puede ser su productividad, y yo puedo elegir tal o cual cepa frente a la disponibilidad que tiene un laboratorio, porque es muy productiva y a mí no me interesa otro criterio más que la productividad, ¿sí? Acá están viendo una fórmula respecto de cómo se mide la productividad. Otro criterio que puedo tener es el rango térmico de temperatura de fructificación, ¿sí? Hay cepas, ¿sí? Siempre hablando de Pleurotus, siempre hablando de las gírgolas, hay cepas que fructifican a temperaturas más bajas y otras que fructifican a temperaturas más altas. Nosotros vamos a ver más adelante, dentro de estos módulos de capacitación, que es necesario tener para el cultivo de gírgolas control de la temperatura ambiental. Esto es decir, en verano es necesario refrigerar y en invierno es necesario calefaccionar. Esto siempre tiene un costo, con lo cual un criterio de selección de cepas podría llegar a ser: yo elijo cultivar en verano con cepas que fructifican a mayor temperatura para tener que refrigerar menos, y cultivar en invierno con cepas que fructifican a menor temperatura para tener que calefaccionar menos, ¿sí? Ese sería otro criterio de selección. Otro criterio de selección puede ser el impacto visual o el aspecto visual. Uno puede plantearse elegir tal o cual cepa porque tiene un color muy vistoso y yo la puedo agregar a mis productos o la puedo vender
como gancho junto con las otras gírgolas más comunes. Por último, hay algunas cuestiones particulares que me pueden hacer elegir a mí una cepa en particular. Hoy les hablaba yo, cuando hacemos pasteurización fría, pasteurización química, hay una cepa de gírgolas que se adapta a crecer en ese residuo que queda con una gran alcalinidad. Entonces, yo no tengo otra forma de pasteurizar más que la pasteurización fría, la pasteurización química, y entonces elijo esa cepa porque me permite a mí, de todas maneras, poder producir hongos. Otras características puntuales de algunas cepas son la producción de esta es una enzima, la lacasa, que menciono acá. La lacasa, ¿se acuerdan que en el segundo módulo que les hablé de las enzimas? Bueno, la lacasa es una enzima que los hongos liberan al medio y que tiene, entre otras funciones, la de protegerlo frente a, digamos, cuando tiene que competir con otro hongo, esta enzima hace que otros hongos retrocedan, por decirlo de alguna manera, que no puedan competir tan efectivamente como lo está haciendo la gírgola, que produce mucha lacasa. Entonces, en algunos ambientes o en algunos sistemas productivos en los que hay mucho riesgo de contaminación con otros hongos, con que no tenga una buena pasteurización o demás, a veces uno puede tomar la decisión de elegir una cepa que produce mucho lacasa, más allá de que por ahí la productividad no sea tan elevada, pero me va a asegurar a mí que frente a las contaminaciones voy a tener buenos resultados, ¿sí? Por último, otro ejemplo interesante que hay algunas cepas que toleran las resinas. En alguna de las diapositivas anteriores yo les hablé de que el residuo que vamos a utilizar no tiene que tener compuestos tóxicos, y uno de los compuestos tóxicos que les mencioné son las resinas, que directamente hace alusión a la viruta, el aserrín de madera de pino, ¿sí? Nosotros tenemos muchos aserraderos que producen virutas y aserrines de pinos, pino ponderosa, rayán, estos pinos que son típicos que tenemos acá en la zona. Bueno, esos tienen mucha resina y en general no son aconsejables para el cultivo de giro, excepto para esta cepa. Entonces, un último criterio de selección puede ser que yo seleccione esta cepa que resiste las resinas y crece igual, porque es el único residuo que yo puedo conseguir, es un residuo que tiene resinas, y bueno, de esa manera yo igualmente puedo producir. Bueno, un poco esta diapositiva es para esto, es para englobar los criterios de selección de cepas. Acá les mostramos las semillas, para que sepan que la semilla, cuando nosotros hablamos de semilla, no es ni más ni menos que micelio, ¿sí? Micelio del hongo. ¿Qué micelio? ¿Se acuerdan en el primer módulo? Esto es el micelio secundario. Nosotros, cuando iniciamos el trabajo de cultivo de gírgolas, siempre vamos a partir por una semilla, a partir de una semilla que está hecha con micelio secundario, ¿sí? El micelio primario y las esporas que yo les menciono acá, versus a nosotros no nos interesan, no participan en ningún momento en el ciclo productivo. Nosotros vamos a utilizar granos de un cereal, generalmente es trigo, ¿sí? Que está invadido con el micelio secundario, este micelio vigoroso del hongo que nosotros vamos a cultivar. A partir de estos granos, el micelio va a salir de estos granos y va a empezar a invadir el residuo, o digamos el sustrato sobre el cual nosotros lo sembramos, y de esa manera se va a empezar la degradación y el crecimiento. Mayoritariamente en todo el mundo lo que se utiliza son micelio secundario creciendo sobre granos de cereales. El grano de trigo es uno muy utilizado. También se pueden utilizar, como les digo acá, tarugos de madera, ¿sí? Tarugos de aserrín o inóculos líquidos. Pero estos últimos tres son bastante poco frecuentes en el cultivo de gírgolas, ¿sí? Los tarugos de madera y tarugos de aserrín, por ahí son un poquito más frecuentes en el cultivo de este otro hongo que les mencioné en diapositivas atrás, el shiitake. Pero en gírgolas no. En gírgolas generalmente hablamos de micelio creciendo sobre cereales, y generalmente ese cereal es trigo. Bueno, por último, esta creo que es la última diapositiva de este módulo, vamos a hablar de la inoculación, ¿sí? Esta semilla, este micelio, hay que ponerlo en contacto con el sustrato que ya fue pasteurizado, y yo puedo ponerlo en contacto de manera localizada o en masa. ¿Qué sería esto? Si yo embolso el sustrato y en uno o dos puntos de esa bolsa pongo una porción de semilla, sería una inoculación localizada. Ahora, si yo todo ese sustrato en una batea, por ejemplo, en un ambiente controlado, digamos, en un ambiente limpio, y dentro de esa batea yo mezclo la semilla a granel o en masa,
con el sustrato. De esa manera yo voy a tener una inoculación en masa, ¿sí? Es decir, todo el volumen del sustrato va a estar mezclado homogéneamente con la semilla. ¿Cuántas semillas voy a utilizar? ¿Qué tasa de inoculación? Generalmente la tasa de inoculación va entre un 3 y un 5%. En algunos casos particulares, dependiendo de algunos métodos, uno podría plantearse elevar un poco la tasa hasta un 7 o un 10%, ya con un 10% empieza a repercutir en los costos de producción. La tasa de inoculación normal, en condiciones normales, es entre un 3 y un 5%. Este sustrato que ya fue inoculado, yo lo voy a embolsar y puedo utilizar dos tipos de bolsas, ¿sí? La bolsa de polietileno, la voy a utilizar cuando yo hago inoculación en masa, ¿sí? Dado que ese sustrato que yo estoy inoculando ya fue pasteurizado, y resta inocularlo y embolsarlo y ya directamente llevarlo a la etapa siguiente, que es incubación. Pero cuando yo hago inoculación localizada y pasteurizo embolsado, yo voy a hacer de esa manera, en ese caso voy a meter la bolsa dentro del pasteurizador. En ese caso, cuando yo meto el sustrato embolsado dentro del pasteurizador, la bolsa tiene que resistir el vapor. Y en ese caso se recomienda utilizar bolsas de polipropileno. Esto es para el caso de la inoculación localizada, en la que uno pone dentro del pasteurizador la bolsa con el sustrato antes de la inoculación. Eso en cuanto al tipo de bolsa. Luego de la inoculación, uno va a tener que generar un intercambio gaseoso, uno va a tener que permitir que haya un intercambio gaseoso, con lo cual lo que se hace es microperforar las bolsas, unos pequeños pinchazos del tamaño de un alfiler, un poquito más, una tachuela, una chinche, microperforo las bolsas, agujeritos separados más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros entre ellos. Con eso va a ser suficiente para que haya posibilidad de respiración del hongo, dado que este hongo necesita aire para poder crecer y poder degradar el sustrato que uno le pone dentro de la bolsa. En algunos casos, cuando el control, digamos, de las contaminaciones ambientales, digamos, donde el lugar donde yo voy a poner la bolsa no es muy limpio, no es muy adecuado, que pudieran entrar a través de esos agujeritos que yo les hago a las bolsas algún contaminante, se recomienda poner un tapón de algodón, ¿sí? Las bolsas en general deben tener entre 30 y 35 centímetros de ancho por 1 metro aproximado de largo. Bueno, acá les muestro algunas fotos de salas de inoculación, ¿sí? En donde se ve la importancia de la limpieza, de la asepsia, toda la gente trabajando con guantes, con delantales, ¿sí? Con cofias, ¿sí? En este caso el sustrato siempre ya está pasteurizado, por lo cual el ambiente en donde yo voy a manipular el sustrato tiene que ser un ambiente limpio, ¿sí? Para yo poder inocular, digamos, agregar la semilla sin riesgo de que en el proceso de inoculación ingresen otros microorganismos y se nos contamine ese sustrato, ¿sí? Bueno, un poco acá estoy ilustrando algunas salas de inoculación locales, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el tercer módulo, ya estamos avanzando con cuestiones más técnicas, más específicas, así que espero que les haya gustado, espero no haberme extendido demasiado. Como les digo siempre, les dejo mis datos de contactos acá arriba a la izquierda, y cualquier duda que tengan, se comunican con nosotros. Los espero en el cuarto y último módulo. Hasta luego.